Muchos de ustedes me habéis preguntado cómo conseguir las nuevas flores fantasmales. Y otros, pues me habéis dicho, Ataru, eso solo se puede conseguir con las misiones de la historia principal. Falso, falso, falso. ¿Cómo están esas almas errantes? Bienvenido a un nuevo tutorial de Ghost of Tsushima, donde os explicaré las diferentes formas que podéis conseguir las flores fantasmales y cuántas de ellas os darán. Pero antes de comenzar, si alguno de vosotros aún no lo sabe, estas nuevas flores aparecen una vez que empiezas a jugar en la nueva modalidad Partida Plus, y justo al comienzo tendrás la ocasión de visitar a nuestro amigo Pacu el Enmudecido, para que tengáis un buen comercio con una gran conversación. Si quieres saber todas las cositas nuevas que nos trae Baku, como nuevos talismanes, tintes, nuevas armaduras y mucho más, tan solo pásate por mi vídeo que te dejaré aquí arriba. Y como podéis comprobar, ahora nos hará falta una nueva flor llamada fantasmal, que solo podréis conseguirla, como os diré en este vídeo. La primera forma, pero no la única, es realizar las misiones de la historia principal, que nos darán hasta 5 flores fantasmales por cada una que realicemos. Sin embargo, las misiones secundarias, incluso los relatos de algunos personajes, nos darán un total de 3 flores fantasmales. ¿Y si hacemos algún relato mítico? Pues en esta ocasión los relatos míticos nos darán hasta 5 flores fantasmales. Si hablamos sobre la zona de enemigos, tenemos dos diferenciadas. Por un lado, los campamentos enemigos, que son más fuertes, que al liberar la de los mongoles conseguiremos 5 flores fantasmales. En cambio, si liberamos zonas como aldea o pequeños pueblos, conseguiremos 2 flores fantasmales. Si te preguntas qué ocurre con los santuarios sintoístas donde conseguimos los talismanes, si ya los tienes y vuelves a hacerlo, te darán 2 flores fantasmales por cada una. Ahora viene lo importante. Si pensabas que solo con las misiones principales era suficiente, estaba muy pero que muy equivocado. Pero te voy a dar una buena recomendación. Antes de comenzar la nueva partida Plus, es importante que pille todo lo coleccionable que pueda. Y a esto no me refiero solo con los santuarios de Inari, manantiales, puestos de bambú, haiku y demás, sino también me refiero a objetos ocultos que puedes encontrar en la isla, como cinta, conjunto de espadas, sombrero y cualquier otro cosmético que encuentres. Y una vez que comiences la nueva partida Plus, podrás volver a buscar todos los coleccionables, pero en esta ocasión te darán una flor fantasmal por cada coleccionable que ya tuviese, salvo los sintoístas, que ya te dije que eran 2 flores. Por tanto, simplemente vuelve a buscar todos los coleccionables y de esa forma irás acumulando más flores fantasmales. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo tutorial cortito, y como siempre un buen like para poder apoyar. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!